nosotros, los cuales son muy bienvenidos entre nosotros y muy queridos. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestros corazones para escuchar la voz de Dios en esta mañana. Bien, hermanos queridos, muchas gracias por la oportunidad que me han dado de cerrar este 55 aniversario. Quiero agradecer públicamente a los esposos Jiménez, siempre tan atentos y hospitalarios. Muchísimas gracias en el amor del Señor. Como dice Pablo, se lo digo para que lo sigan haciendo mejor como lo hacen. Gracias a la Iglesia de nuevo por este privilegio de cerrar este tiempo. He tenido la oportunidad en mi casa, sobre todo antes de acostarme, de oír algunos de los mensajes que se han predicado, por eso pude hacer referencia ayer. Bien, entonces te voy a llamar, mi hermano, para que nos encomiendes en las manos del Señor. Padre, gracias una vez más. Estamos delante de tu presencia, más que agradecidos por este momento. Oh Señor, gracias porque hasta este momento usted se ha glorificado y hemos podido disfrutar de un culto hermoso donde participamos, oh Señor, de los símbolos. En este momento pedimos, oh Padre Celestial, que abra nuestros corazones para escuchar tu palabra. Utiliza a tu siervo que has preparado de antemano para que él traiga palabra de Dios a nuestros corazones y de edificación a algún amigo necesitado en esta mañana. Sigue dirigiendo todo lo que resta en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos queridos, parece que la inseguridad se ha impuesto como la ley de la vida. Ustedes y yo vivimos bajo la constante incertidumbre. Y parece que lo único seguro en la vida es que nada es seguro. Usted lee titulares de periódico y a veces uno piensa mejor no leerlo por la cantidad de noticias que crean zozobra. Los mensajes por las redes sociales, la mayoría, tienen que ver con situaciones del mundo por el que pasamos. Y si vamos al plano de los especialistas anuncian crisis tras crisis. Tenemos la crisis ambiental por el cambio climático, la crisis de la democracia por la corrupción de los políticos, la crisis de la salud física por la pandemia, la crisis psicológica por las inseguridades, la crisis en los modelos de educación, crisis y más crisis. Hay un filósofo polaco llamado Zygmunt Bauman que tiene una tesis en un libro. Él llama a la sociedad de hoy la sociedad líquida. ¿Cómo así? El planteamiento de Bauman es que nada es sólido en el mundo de hoy, no hay relaciones firmes. Vivimos en un mundo de cambios acelerados que provocan que la vida, las relaciones humanas sean fluidas, no sólidas, y eso se da en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, estamos viviendo desde hace unos 30 años bajo el imperio de la tecnología, los aparatos modernos y el Internet. Usted compra un aparato como este, si hubiera sido en mi juventud, uno compraba un aparato
para que durara 10, 15 años. Pero aún suponiendo que yo cuidara este aparato, me obligan a tener que cambiarlo, porque en pocos años les cambian los programas y ya este que yo había comprado ya no soporta la nueva, ¿cómo le llama? El software, el programa. Te obligan a ese constante cambio, pero también año tras año te enseñan un nuevo modelo y sobre todo los jóvenes son muy dados a cambiarlo, pero no se dan cuenta que detrás de eso está el hecho de que no tenemos algo sólido en la vida. Las relaciones matrimoniales, trata también este caso. Ya hablar de un matrimonio de 35 años, como tengo yo con mi esposa, como que nos ven como una especie rara. Que tú tienes 35 años con la misma mujer, es una especie rara. Eso es como una especie en vía de extinción, como los dinosaurios. Mira, mi hermano querido, en esa realidad líquida aparecen cristianos líquidos. Cristianos que están en esta iglesia y de buenas a primeras dejan de asistir. Y cuando una semana, dos, la tercera semana, dice mi hermano, pues vamos a visitar. Mi hermano, ¿qué te pasa? No, yo ahora estoy asistiendo a la iglesia del pastor fulano. No se lo digo a nadie, no te dice los motivos y viven feliz. Pero duran 2 años en esa iglesia y luego cambian a otra y así. Cristiano líquido, que el mínimo viento de doctrina se lo lleva y cambian de fe. Hermano, es una realidad líquida en la que estamos viviendo. Y usted y yo no somos inmunes a esa realidad, a ese virus, si no estamos firmes en lo que creemos. Y en esta mañana me corresponde precisamente cerrar con lo más glorioso que tiene el Evangelio, la gloria del Evangelio en la consumación. La gloria del Evangelio resalta por ser un mensaje sólido, anclado en la verdad de Dios, establecido en las promesas firmes de que Dios consumará su plan. Y ese plan, como cantaban los chicos, aunque ellos lo cantaban como un anhelo de la iglesia, ven Señor Jesús, ven Señor, pero es la gran esperanza que tenemos. Cristo viene y por eso la iglesia se sostenía al principio diciendo Maranata, Maranata. A pesar de las incertidumbres, a pesar de las inseguridades del día a día, a pesar de vivir en una sociedad, en un mundo sin consistencia sólida, tenemos un fundamento sólido que nos da el Evangelio. Dios consumará su plan, no importa quién o qué se oponga. Dios es soberano y su plan se ha de consumar. En esta mañana, para cerrar esta semana acerca de la gloria del Evangelio, permítame precisamente tratar el tema que tenemos en pantalla. La gloria del Evangelio en la consumación. Y como pedí en la noche de ayer, voy a pedir que pongan por favor en pantalla todo el tiempo Efesios capítulo 1 y ahora el verso 14. Efesios capítulo 1, verso 14. Por favor, aunque esté en pantalla, abre tu Biblia para que lo leamos en este momento. Y a los amigos que no tienen Biblia lo pueden leer desde la pantalla. Efesios capítulo 1, verso 14. Para leer el sentido, permítame leer el verso 13, por supuesto. Como dije anoche, estos 2 versos que voy a leer están dentro de una narrativa de alabanza. Efesios comienza con una explosión de bendición a Dios,
atribuyéndole a Dios la gloria, la alabanza que merece. Y esa alabanza es porque preparó un plan de eternidad a eternidad. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Envió a Cristo para que nuestros pecados fueran perdonados gracias a la redención. Nos dio una sabiduría para poder comprender su glorioso plan de un día reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Y luego, como una manera de hacer concreta la realidad de ese plan en nuestra vida, envió a alguien, a un instrumento para que nos hablara el Evangelio. Y cuando escuchamos el Evangelio con una actitud de obediencia, con una actitud de creerle a Dios y creímos su mensaje, entonces Dios nos sella con el Espíritu y nos da la garantía de que ese plan se cumplirá en nuestra vida y en sus propósitos. Esa es la trama del capítulo o de la porción. Por eso Pablo dice, alabado sea Dios por ese plan. Versos 13 y 14, aunque nos centraremos únicamente en el verso 14. Dice el apóstol Pablo, en Cristo también vosotros, los lectores que eran creyentes de una iglesia, yo puedo decir, en Cristo, ustedes, hermanos, aquí de Templo Bíblico en el Gregorio, dice, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, cuando oyeron con una actitud de obediencia la palabra de verdad, es decir, el evangelio que les anunció la salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo, agrega ahora, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, alabanza de la gloria de Dios. ¿En qué consiste la gloria del Evangelio en la consumación? Desde nuestra perspectiva como creyente, en la firme esperanza que Dios ha establecido para que nos agarremos a ella. O como dice el autor a los hebreos, asirnos, agarrarnos firmemente. Pero también en la garantía de que Dios consumará su plan eterno. En eso consiste la gloria del Evangelio. Veamos ambos puntos a la luz del pasaje. En primer lugar, esa gloria del Evangelio en la consumación del propósito de Dios en nuestra vida. Si creemos al Evangelio, amados hermanos y amigos también que me escuchan, si creemos en Cristo como Salvador y confesamos nuestros pecados, Dios nos da el Espíritu Santo como un anticipo de nuestra herencia final. Dios nos da el Espíritu Santo como un anticipo de nuestra herencia final. Pablo emplea la expresión las arras de nuestra herencia. De nuevo, Dios utiliza una figura para que podamos entenderle. Es decir, Dios emplea símbolos de la vida diaria para poder enseñarnos verdades espirituales. Anoche, por ejemplo, el apóstol comparaba al Espíritu Santo como un sello, pero usted sabe que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, no es un sello, es como decimos una figura literaria, es una metáfora para poder entender lo que Dios hace en nuestra vida. Por ejemplo, en la Biblia corre a lo largo de todas sus páginas diferentes símbolos, figuras con relación al Espíritu Santo. Se le compara a un fuego, a un viento fuerte y recio en el día de Pentecostés,
a un aceite que unge, a los primeros frutos de una gran cosecha, a una fuente que salta para vida eterna, a un río de agua viva, a 7 lámparas que arden en la presencia de Dios. Todas estas expresiones son maneras de Dios poder hacernos entender lo que Él hace en nuestra vida, para poder entender. Y nuestro Señor hacía eso mismo. Ahora nos encontramos en el verso 14 con una palabra para nosotros poco común. ¿Cómo así? Que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Pablo ahora emplea un término del mundo comercial. La arra era una cantidad de dinero que tenía 2 funciones. La primera es la que estoy considerando. Era cuando alguien le daba a otra persona un anticipo. Y ese anticipo es un disfrute previo de lo que te voy a dar posteriormente. Es un adelanto. Dice un tremendo comentarista sobre esta epístola, Andrew Lincoln, dice: las arras eran un pago inicial. Lo que se da de ese pago inicial es parte de un todo mayor, del mismo tipo que ese todo. Así que el Espíritu es la primera entrega que Dios nos da de la herencia final. Precioso. Lo voy a digerir un poquito más sencillo. Imaginémonos que no fuera ofensivo que un hijo le dijera a su padre, como el hijo pródigo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le dice: bueno, mira, no puedo dártelo todo ahora por todas las implicaciones que conlleva, hay que vender esto, pero te voy a dar una parte, te voy a dar un anticipo. Comienza a disfrutar de esa herencia. ¿Sabe lo glorioso que es esto? Yo te lo voy a decir en dominicano. Usted está saboreando la eternidad desde ya, porque el Espíritu Santo, de acuerdo a la promesa del Antiguo Testamento, era en el plan de Dios una promesa para la eternidad. Y Dios lo que hace es que adelanta ese cumplimiento y nos lo da por adelantado. Óigame, pero mire qué bendición. Óigame, tú eres ese hijo que has recibido una parte de la herencia. Eres el hijo de Dios si has creído verdaderamente en el Evangelio. Y Dios te da el Espíritu Santo como una parte de lo que te tiene reservado. Oye, estamos disfrutando desde ya la eternidad, la vida eterna. Es como cuando uno iba al cine y le daban a uno, antes de empezar la película, un tráiler, ¿verdad? Unos avances. Y entonces, cuando usted veía los avances, dice: vuelvo el domingo que viene. Porque era emocionante. Pero aquí todavía, óigame, es mejor. Ahora le voy a cambiar la comparación. Mi madre era una cocinera y dulcera por excelencia. Y una de las cosas que a mí más me encantaba era adelantarme a los otros, a mis otros hermanos. Y entonces, me recuerdo cuando ella, con una paleta ahí de palo, y dándole ahí, y yo iba donde ella, y yo le decía: pero dame una probadita. Vaya muchacho, pero óyeme, insistí, hasta que, ven, búscate una cuchara. Es una probadita que tú le estás dando al cielo, mi hermano. Dios te ha dado esa cuchara para que sepa lo que te espera. Tú estás probando el cielo desde ya. El Espíritu Santo es ese primer pago, ese anticipo que Dios te lo está dando. Dios pudo haberle hecho lo siguiente: ok, te convertiste, ok, espera hasta que te vayas con Cristo o te fuiste para que comience a gozar. Comienza a gozar desde ahora. Por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo es lo que te da poder para poder vivir la vida cristiana.
¿Quién puede vivir una vida santa? Nadie. ¿Quién puede decirle no al pecado? ¿Usted puede? No. Por ello necesito el Espíritu Santo que me da el poder para resistir. Pero también, ¿quién puede adorar a Dios por su propia fuerza? Nuestro Señor, la mujer samaritana, recuerdan, Señor, ¿quién tiene razón? ¿Ustedes, los judíos que dicen que hay que adorar en Jerusalén, en el templo, o nosotros los samaritanos aquí en este templo? Ni uno ni otro. Porque Dios es espíritu y anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que podemos adorar en esta mañana a Dios porque tenemos el Espíritu Santo. De lo contrario, esto hubiera sido una reunión social igualita a cualquier otra. Por eso, Efesios capítulo, no tiene que buscarlo. Mire cómo cuando Pablo habla de ser llenos del Espíritu Santo, que a veces creemos que es como un mandato personal, es a la comunidad en total. Y él dice que alabemos a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales movidos por el Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es ese anticipo que Dios te dice, sí, yo voy a cumplir en tu vida lo que yo te he prometido. Por eso también tú puedes servirle a Dios, porque has sido capacitado por el Espíritu Santo. Solamente el creyente puede servirle a Dios a la manera de Dios, porque el Espíritu Santo reparte dones en particular a cada uno como Él quiere. Y eso es un acto soberano. Uno ve estos chicos talentosos, cantan precioso, tocan precioso, pero yo no puedo hacer eso, pero yo hago otra cosa. Y hay otra hermana que hace eso. ¿Cómo lo hacemos? Capacitados por el Espíritu Santo. De modo que, amados hermanos y hermanas queridas, usted está saboreando la paleta del dulce de Dios. Ya, esa herencia ya le dieron un abono, un adelanto. Las arras tenían que ver en primer lugar con ese adelanto. Pero en segundo lugar, Dios confirma, nos da la seguridad de que en verdad su plan se ha de consumar, y nos lo dice por el Evangelio, porque el Espíritu Santo no es solamente el anticipo, es también la garantía de nuestra herencia final. La zarra de nuestra herencia implica que Dios se ha comprometido a cumplir su palabra. Nada impedirá que Dios cumpla su palabra. Por ejemplo, de nuevo pongo ejemplo de mi niñez con mi madre. Había ocasiones en que en nuestra casa, óigame, la prángana, como decimos en dominicana, llegaba a la casa y mi madre me mandaba o a mí o a otro hermano a una compraventa. Yo no entendía de eso. Yo lo que sé que yo llevaba el objeto, una plancha o lo que sea. Ella tenía, me recuerdo, unos aretes de oro que valían no sé cuánto, porque recuerdo que eran bien, que debió empeñarlo como 10 veces. Bueno, y yo iba a la compraventa y le decía que le dé tanto. Y como ya era una clienta, el dueño de la compraventa, sin problema. Entonces, a veces mi madre lo que hacía era que abonaba, no podía pagar todo lo que había cogido. Entonces nos enviaba después de un tiempo, dile a fulano que ahí va el primer pago. Ese primer pago era para indicarle al dueño de la imprenta la garantía de que mi madre iba a cumplir. Era un pago que comprometía,
Era un pago que le decía al dueño de la compraventa que mi madre era una mujer honesta, que iba a cumplir su palabra. Mire, hermano, mire las cosas de Dios. Óigame, Dios nos ha dado a los creyentes el Espíritu Santo como si fuera un pago inicial, como que Dios está abonando a nuestra cuenta, como que si Él nos debiera. Dígame usted, ¿y dígame, quién le debe a Dios? O al revés, ¿a quién le debe Dios? Perdón, era la expresión que iba a decir. Dios no le debe a nadie, pero Él se pone en el plano humano para que lo entendamos. Oiga, en Efesios, el Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a cumplir lo que te debe como herencia. Repito, es una figura literaria. Dios no nos debe nada, pero de Él sale presentarse como deudor de nosotros. ¿Qué nos debe Él? Porque sale de Él la herencia que nos ha prometido. Mire qué glorioso. Dios utiliza objetos de la vida común para enseñarnos verdades espirituales. Ya yo lo puse, ¿verdad? Mencioné a nuestro Señor. Nuestro Señor contaba parábolas, porque si hablaba directamente de los misterios del reino de Dios, no le iban a entender. Y por eso utilizaba un sembrador que salió a sembrar, una viuda que iba donde un juez a reclamar para que le hiciera justicia, etc. Y por eso, aquella vez que habló de noche con Nicodemo, le pone el ejemplo de nacer de nuevo, un ejemplo de la vida de y comienza Nicodemo. Pero ¿cómo así? ¿Puede un hombre, ya siendo viejo, volver a entrar al vientre de su madre y nacer? No entiendo. El Señor le explica otra vez y le dice, mira, lo que es nacido de la carne, es decir, un nacimiento físico de una mujer, eso es carne, es un niño. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No entendí. ¿Cómo puede ser esto? Ay, Nicodemo, si hubiera sido yo, Nicodemo, tú sí eres bruto, por Dios. Pero el Señor es misericordioso y le dice, mira, si te he hablado de cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te hablo en el lenguaje del cielo? ¿Me entiendes? Dios tiene que hablarnos en el lenguaje nuestro, humano. Dios no te debe nada, pero Él se pone como deudor. ¿Sabes para qué? Para que te afirmes en la fe. De modo que esa herencia es inquebrantable, porque descansa en el compromiso que Dios asumió. Óigame, de verdad que yo a veces digo, pero las cosas de Dios como que uno no entiende cómo Dios puede hacer eso por amor, por gracia. Mira, mi hermano querido, dije en el primer punto que el Espíritu Santo es el anticipo, que usted está ya disfrutando del cielo. Pero resulta y viene a ser que aunque usted tiene el Espíritu Santo y el cielo ha llegado a tu vida, no ha llegado totalmente. Por eso, la vida cristiana es una vida en tensión. ¿Cómo así? Si yo pongo a uno de mis hermanos de este extremo y tomamos una cuerda y yo le digo, vamos a alar la cuerda se pone tensa porque hay una fuerza a mi derecha y otra fuerza a mi izquierda. La vida cristiana es así. Usted está entre dos tiempos, entre lo que te espera y lo que estás viviendo ahora. Cuando usted lea un comentario moderno, probablemente usted va a encontrar una frase que ellos utilizan mucho. El creyente vive en el ya y en el aún no. Ya eres salvo, pero todavía tenemos que esperar la promesa del cumplimiento de la salvación. Ya eres santo, pero usted sabe que tenemos que luchar con el pecado. Ya eres una persona bendecida por Dios, pero resulta que usted tiene problemas y que usted cae enfermo. Así que el creyente vive en esa tensión entre el ya y el aún no. Ejemplo, y lo dije anoche, dice 1 Juan, amados hermanos, ahora somos hijos de Dios, ya, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún no. ¿Ya ve? Vivimos en esa tensión entre el ya y el aún no.
¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que le creamos, que así como le creímos cuando nos entregamos a Cristo, quiere que creamos en el día a día. ¿Tú crees que Dios no nos pudo habernos dado la salvación directamente en el instante de convertirnos? Ok, próximo que se convierte, derechito para el cielo. Para el cielo una vez. Lo hace paulatinamente, progresivamente. ¿Sabe para qué? Para que confiemos en Él y para que seamos un testimonio a los que no creen. Como dice Pablo, que somos en medio de una generación, brillamos nosotros, una generación perversa y maligna. Pero para ello tenemos que vivir el ya. Tenemos que vivir, como le dijo Pablo a los corintios, a los santificados, a los santos en Cristo. Sí, pero había pleitos en la iglesia. Y Pablo habla de la unidad cristiana en la carta a los Filipenses, pero había dos hermanas en conflicto. Y esta es la realidad en la que vive la iglesia. Por ello, en un mundo líquido, en una sociedad líquida, la iglesia debe dar testimonio de la solidez, de la vivencia de que nuestro Dios es real y se puede vivir en un mundo líquido con convicciones firmes. Finalmente, en tercer y último lugar, que viene siendo realmente en segundo lugar, porque el primero era lo que Dios hace con nuestra herencia. Primero, nos la da como anticipo una parte, y segundo, nos lo da como un depósito de garantía. Finalmente, ahora Dios no solamente hace en relación a nosotros, sino ahora en relación a Él. Mire la última frase, lea conmigo. Si lo tiene en pantalla, lo puede leer arriba. Dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y ahora agrega, hasta, mejor, hacia la redención de la posesión adquirida. Esta es una frase un poquito difícil en la manera como está traducida. No es que esté mal traducida, no, es que simplemente hay que comprender un poquito del trasfondo de esta frase. Por ejemplo, él habla de la redención. ¿La redención de qué? No es la redención de los creyentes, porque los creyentes no se redimen a ellos mismos y no tiene que ver con la redención de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, dice, hacia la redención de la posesión adquirida. Pero, ¿la posesión de quién? ¿Y adquirida por quién? Lo voy a decir de la manera siguiente. Esto se refiere, dicho en otras palabras, hasta que Dios adquiera lo que le pertenece por derecho de propiedad. Ahora lo estoy traduciendo libremente. Esta garantía de que Dios cumplirá su herencia se dirige hacia el final, cuando Dios adquiera lo que le pertenece a Él por derecho, lo que es propio de Dios. ¿Y qué es lo que es de acuerdo a Efesios capítulo 1? El pueblo de Dios es la herencia de Él. Somos el pueblo de Dios, dice una alabanza que me encanta. Somos un pueblo llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mira, esta idea corre a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó y redimió a Israel, lo libertó de la esclavitud, le dijo, vosotros sois mi especial tesoro, lo que me pertenece. Y en el Nuevo Testamento esta idea el apóstol Pedro la explica cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hasta la posesión de la redención adquirida. El pueblo de Dios es su herencia. Es una manera de referirse a lo que le pertenece a Dios. Los cristianos, amados hermanos, formamos el pueblo que le pertenece a Dios. De nuevo cito a Lincoln, dice él,
La liberación final por parte de Dios significa que Él toma plena y completa posesión de aquellos que ya han llegado a ser suyos. Ya son suyos, pero llegarán a ser suyos. El ya y el aún no. Por eso, la Nueva Versión Internacional traduce este versículo. El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Hace un instante dije una frase que aparece muy frecuente en los comentarios de hoy. La vida cristiana es una tensión entre el ya y el aún no. Voy a utilizar para concluir una segunda expresión también muy común. La vida cristiana es escatológica. Y la hermana me mira y me dice como Nicodemo, ¿cómo así? Cuando hablamos de escatológico, en sentido más específico, es lo que nos espera, lo que es el destino final, lo que es las últimas cosas, o, utilizando lo que es el título de hoy, la consumación final de lo que esperamos. Hablar de la vida cristiana como escatológica significa, por ejemplo, que los primeros creyentes vivían el día a día esperando que ese era su último día, porque el futuro, lo escatológico, las promesas finales de Dios ya estaban a las puertas. Ellos vivieron con esa expectativa, como dice Pablo de los tesalonicenses, que se convirtieron, dice, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Vivían el día a día escatológicamente, con la certeza de que el futuro, la consumación estaba ahí. Hermanos queridos, se ha perdido en el pueblo de Dios esa visión escatológica de la vida. Ellos vivían así, no como creen algunos, ay, los pobres, ellos viven en el cielo, lejos. No, vivían el aquí y ahora, el día a día, pero con su mente en el cielo. Por eso dice Pablo en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La consumación final la vivían el día a día. Y eso era posible porque el Evangelio había llegado. Termino leyendo el verso 1 y el verso 13 y 14 para que comprenda lo que voy a decir. Dice Pablo, Efesios capítulo 1, por supuesto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El término bendición espiritual no es para diferenciarlo de lo material. Podemos decir, con toda bendición que el Espíritu Santo aplica a nuestra vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la alabanza por el diseño del plan. Verso 13. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿por quién? Por Dios, con el Espíritu Santo prometido. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta semana, amados hermanos, que han celebrado este aniversario, ustedes han tenido un privilegio que yo no he visto en otra iglesia, un recorrido del Evangelio a lo largo, desde la eternidad a la eternidad. Y eso empezó con la Trinidad y termina en la Trinidad. Por consiguiente, la conclusión
como dice, puedo utilizar la frase de Eclesiastés, el fin de todo el discurso es este: para alabanza de la gloria de su gracia. Dios les bendiga.